Bueno, bienvenido, Jaime. Bien hallado. Bienvenidos a vosotros y a vosotras a esta charla aquí un poco distendida que vamos a hacer hoy de Dum Dum. Y nos acompaña Jaime Infante para hablar de Dum Dum. Ha venido a firmar ejemplares del cómic, que ya los ha firmado todos. Gracias por el tiempo. A vosotros. Lo primero de todo, preguntarte cómo llega la idea a vosotros, cómo nace esta iniciativa de hacer un cómic sobre este personaje. Pues en este caso nace de Ata Lasalle, que es el editor de Outsider. El Salón del Cómic de Barcelona hace 2 años, o sea, hace 3 salones del cómic. Javier Marquina, el guionista, estaba allí en el stand de Sally Books, que él había sacado 2 títulos, La tercera ley de Newton y Progenie. Progenie lo había dibujado yo. Y el stand de Outsider estaba al ladito. Y cuenta Javi que llegó Ata y le dijo: cabrón, el Jaime este, que bien dibuja, me gustan sus tintas, quiero hacer algo con él. A ver, vamos a hacer una cosa de Dum Dum, que estoy ahí buscando gente para hacerlo y quiero que lo escribas tú, pero quiero que contactes con Jaime. Y yo en aquel entonces estaba un poco desencantado con los tebeos porque había intentado trabajar para el mercado americano y me había salido un poco mal la cosa, porque me habían dejado de ver mucho dinero por un trabajo. Y entonces estaba un poco quemado con... O sea, algo que ningún autor de cómics te va a decir nunca es: estoy quemado con los cómics. Creo que todos los autores te van a decir lo mismo. Entonces yo estaba un poco harto y de hecho Javi le dijo a Ata, que esto me enteró ya todo lo pasado: seguro que tiene que ser con él, porque me va a decir que no quiere hacer más cómics. Y Ata dijo: sí, hombre, yo quiero que lo haga este chaval. Y me escribió Javi, me lo contó, y yo en cuanto leí Outsider dije: este TVO lo hago. En principio me da igual lo que fuera, es Outsider. Es una editorial que llevo venerando muchísimo tiempo. Es una editorial que siempre que han sacado algo, mínimo me ha interesado, o me ha provocado, y máximo me ha volado la cabeza. O sea, la balada de Jolene Black Country, por ejemplo, de Víctor Puchalski, es uno de mis TVOs favoritos seguramente. Primavera para Madrid, o sea, el otro de Magius, el método Gemini, cualquier cosa que han sacado me parece impresionante. Entonces yo dije: joder, con Outsider sí, hombre, con Outsider sí quiero. Y Ata es que es el mejor editor de España, es que el tío me escribió una carta. O sea, normalmente la gente te manda mails. A mano. Una carta manuscrita con el libro. Y él vive en Mallorca, yo en Alcorcón. No hay 2 realidades más distintas en España. Pues me la mandó ahí a Alcorcón, el libro, y además en la carta ponía algo así como: no sabemos lo que vamos a hacer, a lo mejor un folleto de 2 páginas para regalar con el libro de Mear Sangre, porque bueno, esta editorial tenía los derechos de las memorias de este personaje. No sé si va a ser un folleto, si va a ser una grapa como esto de Vivelots que había sacado el chico de Psicofante. Adrián Vago. Una grapa o un fanzine, o qué vamos a hacer. Pero bueno, leoslo y a ver qué os parece. Lo leímos en paralelo, Marquina y yo ya conocía los dos conocíamos al personaje, pero no en profundidad. O sea, yo había visto Joyce Roque III y había como una especie de ambiente cultural en el que uno de las figuras que se estaban recuperando era Dum Dum Pacheco, porque habían salido 2 o 3 libros en torno a su figura en poco tiempo. Entonces, bueno, estaba en el ambiente la cosa. Y en cuanto leímos el libro, lo primero que vimos era que queríamos hacer algo largo. O sea, no queríamos hacer algo muy breve. Queríamos hacer algo con cierto peso, un cómic extenso, y queríamos hacer algo muy respetuoso. Nos dimos cuenta que nos lo teníamos que tomar muy en serio, porque hubiera sido fácil hacer una cosa así posmoderna, riéndote de él, porque es un personaje así como un perdedor, muy casposo, de una España un poco muy trasnochada. Entonces lo fácil hubiera sido como reírnos de él, pero en cuanto vimos que no, que queríamos hacer algo cero irónico, tomándonos muy en serio tanto a él como su vida, vimos que estábamos los 3 en sintonía y ya corrió la relación. Adelante. Sí. ¿Y cuánto tiempo tardaste en hacerlo? La parte de dibujo ha sido ligeramente más que 1 año. El guión empezó antes, pero Javi y yo ya nos conocemos muy bien. Somos los Mili Vanilli del cómic español. O Bueno, es la tercera colaboración que hacéis. La tercera, más cosas breves que hemos hecho en medio.
Somos como Luigi y Mario, ya sabemos más o menos cómo fluimos los dos. Entonces él fue estructurando el guión, porque el cómic tiene una estructura muy peculiar. La historia no es muy original, porque es la historia de un ascenso y de una caída. Nos la han contado el cliché este de las pelis americanas de From Rags to Riches, o sea, un Tony Montana, de la nada a millonario y a volver a caer. Pero queríamos darle algo especial en cuanto a la estructura, para que no fuera la historia tan típica, que la forma de llegarte fuera distinta. Entonces lo estructuró Javi y luego, como vi que iba a ser una cosa con muchos saltos, yo me podía ir permitiendo ir dibujando algunas de las escenas, porque luego iban a cuadrar en el cómic de manera... podían bailar las páginas. Entonces, Javi empezó a lanzar guión, lo iba probando Ata y yo me ponía a dibujar inmediatamente. O sea, muchas veces íbamos casi a la par, construyendo, y íbamos discutiendo sobre cómo íbamos a seguir armándolo. O sea, era un poco casi más método manga que álbum o de cómic. O sea, era como un poco Miyazaki. Sí, muy orgánico todo. Yo al principio sí que es verdad que Ata me pedía más lanzarles como bocetos de todas las páginas sobre guión para ver cómo iba yo funcionando. Pero en cuanto la cosa cogió ritmo ya funcionábamos indistintamente. Muchas veces, pues, sobre lo que había propuesto Javi, yo construía de más o de menos, o él proponía 5 viñetas, pero yo hacía 9. O por ritmos narrativos, o encabalgaba páginas, o sea, ya fuimos... fue fluyendo. Entonces, en total, mi parte ha sido Bueno, esto era por el tiempo, perdón, que me he enrollado. No, ha sido... Porque es genial, ligeramente más de un año la parte de dibujo. ¿Sabías? O sea, aunque fuera la cosa siendo más orgánica, como tú has dicho, ¿había una estructura de a dónde queréis llegar? Por ejemplo, ¿había un final, por ejemplo? Sí, o sea, estaba claro que la estructura iba a ser... iba a tener un prólogo y un epílogo, eso estaba claro. En ese prólogo y ese epílogo se iban a aclarar... El epílogo iba a aclarar cosas del prólogo, y luego la estructura central iba a dar saltos, pero iba a estar todo organizado en torno a una serie de páginas centrales que son la experiencia de la cárcel de Carabanchel, de Dum Dum. Todo es como una fuga, se van amontonando recuerdos, porque el libro, las memorias, es así, tiene una oralidad muy fuerte, parece que el tío te lo está contando en un bar, con un café o con una cerveza te lo está contando. Entonces queríamos respetar esa oralidad de lo inmediato, de los recuerdos a borbotones, pero claro, para fingirlo y que esté algo ordenado de cara al lector y que tenga coherencia narrativa, hay que fingirlo, pero armar que esos recuerdos rimen unos con otros. Entonces, todo tenía esa estructura como en torno a esas páginas centrales, que es como el sumidero de su vida, que es su punto más bajo, que es lo de la prisión. Y entonces en torno a eso sí que estaba bastante claro qué partes iban a ir antes y qué partes después, aunque de nuevo interiormente fuera dando un poco de bandazos. Ya. Hay un trabajo enorme yo creo que de coordinación entre vosotros dos. Creo que el trabajo de Marquina adaptando los textos es tremendo, porque con tan poquito no hay mucho texto, pero sin embargo todo lo que él arroja aporta muchísimo, y tú le das esa contundencia, ¿no?, ya con el dibujo, ¿no? Creo que diría que es la vez que más me has volado la cabeza en muchos aspectos, porque o sea, yo te he visto evolucionar y esta vez, claro, yo flipaba con el tramado de algunas cosas, con cómo componías a veces las escenas, que ya yo recuerdo el primer TVO que leí tuyo, que fue Empel. El primero que hice con Cascaborra. Sí. Ahí ya te atreviste a hacer un par de escenas que para el TVO que eran muy arriesgadas. Pero tú tenías esa intención, igual que lo has hecho aquí. ¿Cómo llegas a ese tipo de soluciones narrativas, como cuando de repente se ve la anatomía por dentro por ejemplo? Esa página está me la están comentando. Sí, ¿no? A mí me desagradó y me impactó mucho ver eso ahí, y con la intención con la que lo hacías. Yo me siento muy libre a la hora de narrar sobre un guión de Javi. Bueno, me he sentido muy libre casi con todo el mundo con el que he trabajado, la verdad, porque no me gusta la parte en la que el dibujante es una especie de fotocopiadora de los guiones.
por eso la IA se nos comerá, porque hay gran parte de la industria requiere que historias que estén básicamente sacadas rápidamente de un guión bastante cerrado. Pero la parte muy divertida de hacer TVOs es lo de jugar con la narración, jugar con la composición de página y las estructuras. Por ejemplo, esa página tiene 9 viñetas, esa de la anatomía. Hay muchas páginas en el TVO que tienen 9 viñetas que fue decisión mía. De hecho, esa página la lancé yo directamente, sin tener muy claro dónde iba a ir, pero yo tuve el flashazo de esto lo quiero dibujar. La tendencia a las 9 viñetas es a raíz de cuando él está en prisión, o sea, hay ciertas estructuras de página que se repiten mucho en este cómic. La de 6, que es como la típica de Kirby, y la de 9, que es la de Ditko, Watchmen, etc. A mí son composiciones con las que yo estoy muy cómodo. Por ejemplo, a Marquina le encanta la de 8 viñetas, que es lo que hace mucho David Laffan en Balas Perdidas, pero yo no la sé manejar bien, nunca siento que me quede bien. Entonces yo, en torno a esas posibilidades narrativas, yo decidí, por ejemplo, en prisión, cuando ellos están en prisión, diga lo que diga el guión en cuanto a número de viñetas, va a tener 9, porque así se forma la reja. En la visión de... O sea, la composición de la página es una reja. De hecho, ahí le vemos a él, al principio de la prisión, entrar hacia esa composición, y luego, cuando es campeón de España, el tío sale de esa composición. Esa página iba a tener un cuadrado, un splash simple, y de golpe dije, no, le voy a meter esta reja detrás, porque es él saliendo de sus limitaciones. Entonces, por ejemplo, lo de la parte anatómica, yo trabajé 10 años ilustrando manuales de anatomía y de medicina. Para gente que iba a estudiar la oposición de médico o de enfermería en España. El MIR y el EIR. O sea que si quien os opera ha estudiado entre 2010 y 2020, es posible que haya aprendido con un dibujo mío. Así que pensad esto cuando entréis en quirófano. Pues yo había hecho mucho dibujo anatómico y hubo un día que tuve como la necesidad de que se viera algo, el título del libro original, que es Mear Sangre, que creía que era un título muy potente. Y es un título que no te deja indiferente, claro. Te transmite. Entonces dije, joder, ¿cómo tiene que ser Mear Sangre? O sea, yo, por suerte, he tenido piedras en el riñón, pero por suerte esto no llegaba a tenerlo y toco madera de no hacerlo. Y entonces dije, joder, pues el blanco y negro es muy definido, pero al final hay una escena que el tío hace pis en el baño y se ve que el chorro deja de ser una línea blanca para ser una línea negra. Pero dije, no, necesito algo más fuerte. Y entonces decidí que al mostrar un aparato excretor y genital masculino y mostrar las tripas, servía de símbolo para lo que es este personaje, que es una masculinidad muy a la vieja usanza, es muy Tony Montana, muy Jake LaMotta, muy como todo eso, muy de cojones. Y al mostrarlo desvelado y verlo de dentro, y que todo es muy visceral y que son tripas, rimaba un poco con el perro aplastado que sale constantemente. Te hablaba de eso, de qué es. De hecho, bueno, es incorrecto anatómicamente porque por dentro no tenemos todo eso. Yo lo intenté hacer ahí una especie de árbol, algo un poco más poético, sí. Y ya la parte genial es cuando decidimos entre todos, pero fue cosa de Javi, del guionista, poner ahí la narración de cómo él perdió la virginidad. Entonces, una cosa que yo tenía muy en cuenta desde el principio, y que en esa página juega el juego narrativo es ese, es que Dundum es un narrador no fiable en sus memorias. Es un tío que cuando te cuenta lo que te está contando, sabes que te oculta otra cosa, o te está contando algo terrible, pero quiere tu simpatía, quiere tu complicidad, aun cuando te está contando cosas horribles, o cuando él te está explicando hasta qué punto la ha cagado, pero quiere dejar claro que no es su culpa, aunque sí, claramente es su culpa. Entonces, narrativamente, eso, una forma que te permite el cómic, y que creo que el cómic es el mejor medio para hacerlo, es que viñeta y texto se contradigan, no digan lo mismo. Entonces, como el logos del TVO, el enunciador, era el propio Dundum en primera persona contándotelo en el texto, ahí sí va a decir lo que él te cuenta. Pero en la viñeta sí iba a decir lo que de verdad estaba pasando. Pues hay un momento que dice, pues al final, una vez que en Melilla están en la Legión y les pegan una paliza. Y él dice, bueno, salimos ahí con
les hicimos polvo, no sé qué, Sí, y salen es muy ellos poderoso, ahí. claro, ese tipo de recursos. Sí, me parecía que era lo más, y eso, pues eso, que contraste mucho entre la idea de la pérdida de virginidad, que es como un recuerdo alegre suyo, con Oye, ¿de sus qué críticas. trata este? Es un... No, como ve un dragón, ¿eh? Es de ciencia ficción de Marvel. Sí, Es es una un... acción con un dragón. Sí, Sí, es del espacio. Del Los Guardianes de la del Galaxia, cosmos de además. Marvel. Salen dragones y todo eso de rollo. Sí. Sí. Gracias. Nada. pues eso, narrativamente el juego de que la viñeta desmienta lo que te está diciendo el texto. Para mí era importante y lo hemos intentado jugar muchas veces a lo largo de este TV. ¿Cómo se maneja un personaje como este? No hemos dicho de qué va el TVO, porque entiendo que si estás viendo este vídeo es porque te interesa el TVO y sabes un poco de qué va. ¿Quién es, por lo menos, Dum Dum Pacheco, que es un boxeador conocidísimo de madrileño, que ha tenido una vida difícil, vamos a dejarlo ahí? Sí, se ha convertido en un icono del lumpen madrileño, ¿no? De ese rollo. Y que es un tío muy controvertido, porque bueno, pues es todo lo que contáis aquí, todo lo que cuenta él en primera persona en el libro, es creo que deja poca interpretación a lo que cuenta, simplemente eres tú el que tiene que decidir bueno, pues qué te parecen sus actos, ¿no? Y qué te parece él como persona, pero creo que es un personaje muy controvertido y muy difícil de llevar. Tú lo has contado al principio, ¿no? Que desde el principio os habéis coordinado para que tomároslo en serio, porque él se toma muy en serio a sí mismo, claro, Sí. pero a la vez puedes pecar de meterle mucha subjetividad, que no deja de ser joder, al final los autores pues también dais su vuestra visión, todos lo dan, ¿no? ¿Cómo manejáis eso? Pues yo creo que... a ver, el personaje hace cosas muy incorrectas y todo el rato intenta eso, llevarte a su terreno, que le perdones y que seas su cómplice. Yo creo que primero, no juzgándole, porque por supuesto tenemos nuestra opinión nosotros como autores de pues, cosas desagradables que se cuentan aquí, pues no estamos a favor de cómo se trata, por ejemplo, a las mujeres en este cómic. Pero consideramos que una cosa inteligente es pensar que tu lector es mínimo tan inteligente como tú. No tratar con condescendencia ni al personaje ni al lector. Entonces, si necesitas poner un disclaimer que ponga los autores piensan que las violaciones están totalmente mal, bueno, es que hay cosas que se dan por sentado y que, pues, que parece, muchas veces parece que tenemos que dejar la moraleja extremadamente mascada para dejar claro nuestro lugar de denunciación. Sí. Y creo que planteando los hechos mondos y lirondos, o sea, no hay nada que esté aquí que no haya contado él por su propia boca. Si no en el libro, en entrevistas, hay un documental en Radio Televisión Española. Creo que es un personaje que, o sea, es de una España que ya, un país muy marciano, que yo creo que hemos tenido ese tipo de clima cultural, España, Italia, y deja de contar, en el que un tío que, yo lo he dicho ya en varias entrevistas, es un poco el Omar Montes de su generación, ¿no? O sea, viene de las chabolas más chabolas, el pibe acaba siendo campeón y luego acaba en la bola de cristal, un tío que ha sido boxeador, o sea, Sí, no, es muy loco todo. no, o sea, bueno, en la bola de cristal es algo pequeño, también salía en películas, en Todo el mundo es bueno, del padre de los hombres G, de Summers, o en Yo hice Roque III, o sea, se convirtió en una especie de personaje público de esa España. Pero era un tío que no dejaba de haberse hecho popular, primero por el boxeo y luego porque en un programa con Íñigo fue de las primeras personas en este país que contó cómo era la experiencia carcelaria. O sea, en España no es que no pasaran cosas malas, es que no se podía hablar, y con la transición y demás, pues en prensa, pues todo este mundo sensacionalista del caso, todo esto, pues hubo un borbotón de se cuenta todo lo truculento. Antes los esqueletos estaban en el armario, ahora de golpe salía todo, y este fue un poco pionero en contar esa parte carcelaria, los presos de confianza, las violaciones, las palizas. Entonces, es un personaje que, aunque sea desagradable, es muy desagradable muchas cosas que hace, pero también tiene mucho carisma. O sea, el tío logra, tiene frases, el tío dice, yo soy una mezcla entre el Pato Donald y Robert Redford, o cuando soy bueno, soy muy bueno, pero cuando soy malo soy muy entretenido. O sea, tiene sentencias el tío. El tío es capaz de venderse, es un tío totalmente desastroso para gestionar su vida, pero bueno, pero no para el marketing. Claro, tenía carisma. Entonces, primero empatizas con él porque tiene encanto, aunque haga cosas horribles,
tiene encanto, si no, la gente no sería tan fan de los true crimes estos que hay en todas las plataformas. Ahora mismo. Y luego, aparte de tener un encanto, yo creo que el tío es muy humano, que es lo que más me interesó de la memoria. Entonces, yo cuando lo estaba haciendo me sentía identificado con él. Más te vale sentirte algo identificado si vas a dedicar más de un año a hacer algo o tenía algún enganche emocional con él, porque yo pensaba que, bueno, sus errores son muy gordos, pero todos cometemos errores. Tenemos ese locus de control externo, de sí. ay, no he suspendido yo, me ha suspendido la profe. Sí, la culpa de los otros. Echar balones fuera, sí. ¿no? Y el victimismo a veces en también. nuestros trabajos, con nuestras parejas, con nuestros amigos. En todos los aspectos sí que podemos pecar de eso, no a los niveles de este señor, pero en ese sentido me sentía identificado con él. Sí, y el tema de manejar, por ejemplo, situaciones delicadas, como puede ser una violación, como tú me has dicho, dibujar eso, o sea, creo que ¿cómo lo enfocas? Pues ahí hubo un triple salto mortal, en mi opinión, porque las palabras suyas, o sea, está contado tal y como él lo cuenta en el libro, ¿eh? Él dice, bueno, ella, una novia que tuvo, norteamericana, estadounidense, que él decía, bueno, al principio se resistía mucho, pero luego, ¿cómo era? Si insistes un poco y les acercas el Belén, creo que dice algo así, acaban cediendo. Y luego, claro, el tío tiene una forma muy peculiar de expresarse, que parece un tebeo de la Bruguera, o parece un tebeo de Vázquez, como expresiones así muy pasadas de moda. Entonces, y por supuesto, de nuevo, la situación totalmente incorrecta, condenable, etcétera. Pero que eso es lo que tiene que ser, lo que tú dices al principio, que no hay que hacer un disclaimer sobre esto, ¿no? Es que evidente que... Pero el salto mortal era que, primero, estás contando algo que al dibujarlo, y solo dibujarlo, no deja de ser cómic erótico, porque salvo algunas expresiones que le dibujé en la cara y tal, no había... de hecho, era medio intencionado, en el guión también, que no fuera una cosa muy sórdida. Luego se cuentan unas anécdotas de un preso de confianza que era policía, que abusaba de gente en la casa de campo, y ahí sí que hay una escena más terrible, ahí con una pistola y de una violación más claramente incorrecta. Pero, bueno, qué palabras, violación claramente incorrecta, todas son incorrectas, por supuesto. Más agresiva, Sí, más agresiva, más canónica, más típica de película. Pero aquí el salto mortal era, primero, contar eso, que pareciera cómic erótico, luego, que no le terminaras de odiar porque ahí es un momento en el que pierdes en el arco de empatía que creas con el personaje, ahí tienes puntos para perder al lector y decir, bueno, esto me ha escandalizado, lo odio. Y luego, que el tío lo cuenta con esa gracia, que hasta te hace gracia como lo cuenta. O sea, es como un salto narrativo muy, muy complicado. Sí, porque es lo que tú dices, al final tienes como cierta conexión con él en cuanto a que es muy humano, y hay cosas que hace que igual se ve arrastrado a hacer por su condición social o porque la vida le ha llevado a donde está, que muchas veces es que no justifica todo lo demás, ni mucho menos, pero sí que hay ese componente de, por eso es que está controvertido muchas veces, ¿no? De empatizar con un personaje así a veces. Tú mismo dices, no sé, hay series o películas que lo logran y tú mismo te odias a ti mismo por de repente estar ahí, ¿no? En esa posición de decir, ¿por qué quiero que a este tío le vaya bien ahora si es un indeseable? Pues aquí a veces ocurre esto y esto creo que es un resultado magnífico para lo que queríais conseguir en el fondo, ¿no? Que es decir, pero ¿cómo puede ser que ahora mismo me esté riendo con él cuando hace 3 páginas le quería estrangular y me parece que es un tío que debería estar en la cárcel? Entonces, claro, toda esa controversia, todo ese vaivén de emociones, creo que está fantásticamente logrado, por supuesto, claro. Y creo que es muy difícil de manejar. Sí, yo estoy contento con cómo ha quedado eso, porque, de hecho, conforme se terminó de rotular, no lo rotulé yo, lo rotuló Ata, el editor, se lo di a leer a mi mujer, por ejemplo. Dije, a ver, lector 0, para que ella me dijera qué le provocaba, porque ella me había visto dibujarlo y yo le había contado la historia y tal, pero no es lo mismo que sentarte y leerlo del tirón. Y me dijo 2 cosas, dice, bueno, si lo leo no... Es posible que no te sepa contar con fechas y una cronología clara cómo es la vida de Dum Dum Pacheco, pero creo que le conozco. Y luego me dijo, y creo que me cae muy mal. O sea, me ha enganchado, me
mucha gente me está diciendo que se lo leen del tirón, pero el tío es muy desagradable. Y creo que eso, pues es lo que decía él, cuando soy malo soy muy entretenido. Ahí está el interés humano también, ¿no? O sea, en eso nuestro gran referente era el cine de Martin Scorsese, por ejemplo. Tiene muchas pelis en las que los protas son terribles, o sea, de Toro Salvaje, que era como nuestro gran icono, el Lobo de Wall Street, o sea, cualquiera, son personajes horripilantes, pero siempre logra que empatices con ellos y que te lleve su simpatía. O Rorschach, por ejemplo, en Watchmen, es el ejemplo canónico de todo el mundo. Dice, ¿cómo me representa? Soy yo literal. Claro, dices, bueno, no. míratelo otra vez. Claro, pues esto era un poco así, lo de jugar, o sea, no a esos niveles, por Dios, pero... Sí, o Tyler Durden, ¿no? En la lucha, este personajes tan potentes, pero a la vez dices, bueno, ya, pero o sea, te puede molar como personaje de la ficción y puedes decir, joder, qué tío, ¿no? Claro. Te fascina su forma de ser, pero ya que empatices con él a esos niveles de conexión emocional, dices, hombre, yo qué sé, hay igual hay un tema que mirar. Mucho de masculinidades muy heridas ahí. Sí. Y a nivel de influencia, has hablado ahora de influencias de películas y demás, ¿qué es lo último que podrías decir que te ha influenciado a ti para hacer esto? ¿A la hora de dibujarlo? Sí. Porque todos podemos hablar de David Aja o de Mazzucchelli, porque yo creo que está muy asociado un poco a tu trabajo, pero algo que te haya sacado un poco de... Yo, ahí el que lo ha pastoreado súper bien ha sido Ata, que lo ha editado muy bien. O sea, ahí hay editores que son impresores de cómics y hay editores que se implican hasta el fondo. Y Ata, cuando yo metía demasiado poco negro, me mandaba esto que se hace ahora de siempre de Pinterest, de esto de cómo tener tu tablero de inspiración, ¿no? Pues él me lo mandaba al WhatsApp, me mandaba ahí John Paul León, Jordi Bernet, Alex Toth, Mazzucchelli, Aja también, por supuesto, Fornés, R. Meguera, todo como los greatest hits de lo que a mí me gusta, y él me lo lanzaba. Había veces que yo decía, pero Ata, estamos contando un mediodía de verano en Carabanchel donde no hay una sola sombra porque son todo chabolas en esta zona. ¿Qué hago con el negro? ¿Dónde meto el negro? Y entonces deduje que el blanco puede tener un valor tan fuerte como el negro si lo usas para borrar zonas, igual que el negro. Y ahí encajó mucho la cosa. Para mí, por ejemplo, sí, David Aja es el tío que más me influye seguramente a la hora de dibujar y de diseñar de los vivos actualmente, pero luego también para el boxeo estuve mirando muchas pinturas. Hay un pintor norteamericano de la primera mitad del siglo que tiene pinturas muy estilizadas de boxeo. Lo han usado ahora, por ejemplo, para el libro que han sacado sobre Urtain, han usado una de sus pinturas, y esa visión del boxeo me gustaba. Luego había escenas en las que todo lo de la cárcel, por ejemplo, miraba muchísimo el trabajo de Jordi Bernet, que es otro de mis ídolos. Pero también muchísimo a Richard Corben. Richard Corben, aunque no se muestre tanto en cómo yo dibujo, no sé, para mí es capital en mi forma de entender los cómics, tanto a nivel de los juegos narrativos como de todo. Luego también... siempre sirve mucho esto que hacen muchos dibujantes ahora de una playlist asociada a mi cómic. Ahora, como las redes sociales son tan interactivas, pues la gente directamente lo habla con sus lectores. Yo tenía como mis canciones clave, que algunas han acabado en el propio cómic, para ponerme en el mood de la época. Y luego... ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, Bácara, Just Said I Can Boogie. Luego había muchas canciones de los 60, yo qué sé, pues Bring a Little Lovin', todos los Bravos y demás, porque lo muy obvio era tener cosas de cine kinky, pero es que eso es de los 80, finales 70, principios 80, el cine de José Antonio de la Loma, el cine de Deprisa, de Saura, que ya es otra cosa distinta. Deprisa es una peli que para mí está espiritualmente muy próxima a lo que hemos hecho aquí. Porque la idea original era Deprisa meets Toro Salvaje, era como el pitch. Entonces volví a ver esas películas. Luego, sí, bueno, el rollo de la música, del sonido caño roto, de Chichos, Chunguitos, Manzanita, etc.
Mi hermano, por ejemplo, es algo que toda la vida le ha encantado, mi hermano le ha encantado siempre el rap y eso, y él ha sido una influencia constante. De hecho, por ejemplo, al final me sugirió unos grafitis que hay en el metro cerca del final del cómic, fueron idea de él. Entonces había ahí como cosas para entrar en el mood. Claro, luego ahí hay que aclarar una cosa. Yo este TVO, como no tenía tiempo para dibujarlo, porque tengo que tener mi trabajo de Magel y mi trabajo de los TVOs, ¿no? Yo tenía un horario un poco aberrante, que era de 5 de la mañana a 8 de la mañana. Era cuando podía trabajar en el cómic. En esas horas es difícil ponerte música. Bueno, te puedes poner los cascos, pero es muy raro estar tú ahí a tope y que pues, mi pareja estaba durmiendo en la misma casa y tengo un perro, no lo puedo escandalizar. Y luego mucho. He tenido un bebé, tampoco puedes. Entonces yo, claro, muchas veces... es una gincana todo esto. Sí, era como una cosa muy... proceso. Era una cosa como profundamente solitaria, ¿no? Te levantas, ves ahí la farola con tu café. Normalmente bebía tanto café para espabilarme y para estar así, que me daban unos subidones y unos bajones de tensión que me quería morir. Entonces, hay veces que costaba reconectar con el espíritu y sí me ponía esas canciones o eso, o intentaba ver escenas de esas películas que me habían marcado. Y lo que sí que hacía todas las mañanas antes de ponerme a dibujar era coger el... David Aja tiene unas páginas para Batman blanco y negro, para la antología, que son una historieta de 6 páginas, creo, en apaisado, que para mí es como el cómic perfecto, o sea, así de breve y... Buenísimo. O sea, semillas y eso, todos los días lo ojeaba, decir, vale, quiero canalizar tu fuerza. Obsérvalo. Sí, o sea, no tanto para plagiar el estilo ni nada así, sino para intentar entender la forma de narrar. Y para mí eso era como lo que me cargaba las pilas. Qué bueno. Bueno, no te voy a entretener mucho más, tampoco te voy a preguntar por tus próximos proyectos, porque igual también te han preguntado mucho, y sé que también que estás pensando las cosas con calma. Sí. Tómatelo con calma, pero sí que te voy a pedir, y yo creo que esto no te lo he preguntado nunca, no me acuerdo, que me digas qué harías y con qué personaje de la cultura del cómic español. O sea, si te dejaran elegir, por ejemplo, hacer una historia como ha hecho Emilio Bravo con Spill, por ejemplo, ¿no? Que ha hecho un poco su historia. ¿Tú qué harías con un personaje de la cultura del cómic español? ¿Y qué? ¡Ostras! Jo, pues es una de las mejores preguntas que me ha hecho en mi vida, yo creo, ¿eh? Sí. Es verdad que la suelo hacer a todos los autores, porque me gusta mucho esta dinámica que tiene el cómic franco-belga de hacer este tipo de iniciativas, y aquí es verdad que no terminamos, no sé por qué no se hace, ¿no? Porque no puedes hacer Paco Roca o Mortadelo, ¿por qué no puedes hacer tú, por ejemplo, un...? Lo más próximo que se ha hecho ha sido esto de García, ¿no? Alguna cosa se intentó con el Capitán Trueno y tal. Mi autor de cómic español favorito desde pequeño es Han. Y yo creo que, así como no sé si sabría hacer un Super López, una cosa que me encantaría porque me gusta mucho el cómic infantil, es hacer un Pulgarcito. O sea, el Pulgarcito de Han, el chaval este con la mega gorra, que les pidieron de la revista Pulgarcito que hicieran como distintas versiones, y Ibáñez hizo Tete Cohete en los 80. Me fliparía hacer algo infantil o de ciencia ficción muy loca, o sea, como intentar canalizar ahí a Javi de Castro o algo así, con Pulgarcito. Es un personaje que me encanta. Y pues yo que sé, se puede hacer ahí como una novela gráfica de drama social rollo Jaime Martín con Chicha, Tato y Clodoveo, ¿no? Eso se puede hacer cosas claro. Ahí hay un universo muy vasto, ¿no? Para poder expandirlo. Por barrionalismo tendría que hacer algo con el holgazán de Pepón y unos señores de Alcorcón, que es un TVO de los 60 de Bruguera, pero creo que sería Pulgarcito. Algo más comentado antes del Alcorcón, y por ahí va la cosa de la idea de hacer algo, ¿no? Bueno, bien, me gustan las iniciativas. Nada más, Jaime, muchas gracias como siempre. Un placer, Adrián, gracias a ti. Y que sigas filmando Dum Dum allá donde vayas, y que siga triunfando el TVO, porque ya se agotó la primera edición. Sí. Pero ya está, en circulación casi la segunda, ¿no? Sí, en julio, o sea, 2 meses después de salir la primera, va a estar ya la segunda en circulación. Bueno. O sea que, joder, bien, para las aficionadas del cómic español, muy bien. A nosotros todavía nos quedan ejemplares de la primera todavía, si queréis, así que podéis conseguir aquí en la librería o en la tienda web. Y Jaime, de nuevo, gracias a vosotros también por vernos, y nos vemos en la próxima.